cuéntale a Él, te escuchará. Es la oración un acto de fe, es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer, habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Pídelo a Dios en oración, es la oración, la conexión con el Creador. Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel que por amor creó la oración, llamado Señor. Es la oración un acto de fe, es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer, habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Es la oración un acto de fe, es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer, habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará, y todas tus penas Él las quitará. Hola hermanos, es un gusto poder saludarles en esta tarde y quisiera, antes de pasar a la oración, no más que podamos preparar nuestros corazones. Ese es el propósito al orar y hablar con Dios. Entonces les invito a todos los que podamos inclinar el rostro para poder orar juntos. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque eres grande y eres un Dios de amor y un Dios que está al tanto de nuestro diario vivir. Tú ves nuestras vidas, lo que enfrentamos como individuos, como familia. Señor, quiero pedirte en una forma especial que puedas usar al pastor esta tarde, que él va a abrir tu palabra y compartir del pan de vida, que nosotros podamos tener oídos abiertos para oír y corazones dispuestos para obedecer. Señor, los tiempos son difíciles. Hay muchas cosas que están sucediendo. Por favor, atiende a cada uno de nuestros hermanos en cualquier necesidad que exista dentro de nosotros, que puedas ayudarnos y a nuestros familiares y que podamos hallar fortaleza en ti, Señor, durante ese tiempo. Una vez más, bendice al pastor y que las palabras que comparta puedan ser palabras a tiempo, que puedan darnos fortaleza, ánimo y puedan animarnos durante esos tiempos, Señor. Una vez más, dirígenos y bendice nuestro tiempo juntos al escuchar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Has corrido tras
esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. Entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió, son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Bueno, no sé si me oyen. Vamos a tener ahora el orador, el pastor Latouche, a compartir con nosotros el hermoso mensaje. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Es un gozo para mí poder estar una vez más con ustedes compartiendo las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Esta noche vamos a continuar estudiando la palabra y vamos a mirar en ella un encuentro más. Y ese encuentro fue el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre llamado Pilato. Voy a invitarles a ir con sus Biblias allí al Evangelio según San Mateo, el capítulo número 27, y vamos a ubicarnos en el versículo 22. San Mateo, capítulo 27, versículo 22. Vamos a mirar esta pregunta. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 27, 22. Pilato les dijo, entonces, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Dijeron todos, sea crucificado. Esta pregunta fue la pregunta que se formuló Pilato en ocasión del arresto de Jesús. Es una pregunta, en primer lugar, queridos hermanos y amigos, pertinente. Vale la pena hacerse esta pregunta. En este tiempo, en el siglo XXI, en el llamado siglo posmoderno, donde no existen los absolutos, sino la mayoría de las cosas son relativas. En el siglo XXI cada quien tiene su forma de pensamiento y debe respetársele. Tú puedes tener tu verdad y yo debo respetar esa verdad. Yo tengo mi verdad y tú me respetas mi verdad. El siglo XXI está marcado también por una sociedad donde no existe un concepto claro del pecado, donde muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Una sociedad donde hay crímenes constantes y el crimen y el asesinato es parte del diario vivir. No solamente vivimos en una sociedad convulsionada, llena de problemas, sino que este año, de manera muy especial, el año 2020 ha estado marcado por situaciones que nos hablan de que el regreso del Señor Jesucristo está muy cerca.
Hace poco hemos estado mirando señales en la naturaleza que hablan acerca de que los tiempos se han cumplido. Por ejemplo, hace poco se activó el llamado anillo de fuego, esa cadena de volcanes. Se activó el famoso volcán Krakatoa y con él 14 más. Y esa cadena de volcanes va desde Indonesia, Japón y cubre una gran cantidad de territorio hasta pasar por América del Sur. Va por debajo de las placas tectónicas. ¿Pueden ustedes imaginar por un momento, queridos amigos, que ese anillo se active de manera más profunda, que sean más los volcanes, los temblores y los terremotos serían prácticamente a nivel mundial? El año 2019 vimos incendios en Amazonas, en Australia y en otras partes del mundo. Y comenzando precisamente este año 2020 nos sorprende esta pandemia, el llamado COVID-19, que ha paralizado prácticamente el mundo entero. Muchos consideran que después de esta situación el mundo no será igual, que algo va a cambiar. Y ciertamente todo lo que está pasando es anuncio de que el fin de todas las cosas está cerca. Entonces, la pregunta que estamos mirando aquí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 27, el versículo 22, es una pregunta pertinente. Vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? No solamente es una pregunta pertinente por los tiempos que estamos viviendo, sino que además es una pregunta personal. Cada quien debe hacerse esta pregunta. Y querido amigo, la respuesta que tú le des a esa pregunta determinará tu futuro y finalmente tu destino. Esa pregunta se la formuló Pilato en ocasión del arresto de Jesús y tuvo que darle respuesta. Pero antes de él responder qué iba a hacer con Jesús, quiero decirte, querido y querida amiga, que hubo voces que le hablaron a Pilato, porque Dios nunca deja a su pueblo sin luz. Dios nunca ha dejado al ser humano sin la suficiente información o conocimiento para que alcance salvación. Y en aquel tiempo Dios usó voces para hablarle a Pilato, para llamarlo y para que él hiciera una decisión acertada. Y esas voces nosotros las vemos allí en la palabra de Dios. La primera voz que usó Dios para hablarle a Pilato fue la voz de la razón. Mira cómo dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 27, el versículo número 18 dice así: porque sabía que por envidia lo habían entregado. Es decir, que cuando aquella turba violenta se presentó en el palacio de gobierno y comenzó a dar voces pidiendo que Jesucristo fuera crucificado, la voz de la razón le dijo a Pilato que estos hombres querían entregar a Jesucristo por envidia. Los maestros, los fariseos y saduceos eran sectas religiosas antagónicas, no se llevaban entre sí, pero en el momento de entregar a Jesús se pusieron de acuerdo, se unieron y entonces por envidia lo entregaron. Dicho sea de paso, si hay un sentimiento ruin sobre la tierra, es la envidia, porque el envidioso, queridos hermanos, no pide más para sí, sino menos para los demás. Así es el envidioso. Una persona envidiosa, si ve a alguien que tiene un carro nuevo, él no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo para él adquirir un carro nuevo, sino que lo que él desea es que ese carro a usted se lo choquen y tenga una pérdida total y que le vaya mal. Si el envidioso ve que a usted le está yendo bien, él no quiere hacer esfuerzos él para que le vaya bien también a él, no. Él quiere que a usted le vaya mal. El primer envidioso en el universo fue Satanás. Es un sentimiento, una emoción diabólica, porque así es Satanás. Satanás envidió el trono de Dios. Satanás envidió la alabanza que le tributaban los ángeles a Jesús, los honores, pero no quería la responsabilidad.
Satanás quería ser como Dios, quería ser como Jesús, pero no estaba dispuesto a entregar su vida por la humanidad. Quería los honores, mas no las responsabilidades. Así que, queridos, la Biblia enseña que la primera voz que le habló a Pilato aquel día fue la voz de la razón. O sea, la razón le decía a él que Jesús no era culpable de muerte, sino que estos hombres lo estaban entregando por envidia. Y la razón también habla en este tiempo. Dios usa la razón para hablarnos. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios tú la comprendes, cuando escuchas el mensaje que viene del predicador, del pastor, y tú te das cuenta que ese mensaje hila perfectamente, que no hay espacio para la duda, que no hay espacio o cabida para el error, y entonces entiendes que es el plan de Dios lo que está expreso en la palabra. Bueno, es la voz de la razón que te está hablando, la voz de la razón. Bueno, Dios usó ese día la voz de la razón para llamar a Pilato, pero Pilato desechó esa voz. Así que Dios usó una segunda voz, porque recuerda que nuestro Dios insiste en la salvación de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido a esta tierra no porque no quiera venir, no porque esté atrasando su venida, sino que es paciente, dice la palabra, para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la segunda voz que usó el Señor fue la voz de la conciencia. Mira cómo dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 27, el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes aumentaba el alboroto, pidió agua, se lavó las manos ante el pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Por qué Pilato no entregó de una vez a Jesucristo? Porque la conciencia, querido amigo, querida amiga, le decía que no era correcto. La conciencia le decía a Pilato que Jesús era inocente. La voz de la conciencia muchas veces es la voz del Espíritu Santo que te llama a arrepentimiento. La voz de la conciencia es la voz del Espíritu que nos constriñe, que nos dice cuál es el camino que debemos tomar, cuál es la decisión más acertada. Puede ser que Dios te esté hablando a ti a través de la voz de la conciencia, querido amigo, querida amiga, para que te apartes de ese mal hábito, para que busques a Dios, para que te vuelvas al camino del Señor. Dios habla, usa voces. Ahora, nota lo siguiente: Dios está tratando con la mente y el corazón de Pilato aquí en el capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Le está hablando a través de la razón, le habla a través de la voz de la conciencia, y entonces usa una tercera voz, y es la voz de un ser querido. Dios habla en estos tiempos a través de las personas, y muchas veces habla a través de un ser querido, alguien a quien tú aprecias, alguien a quien tú valoras, a quien tú quieres. Mira cómo dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 27, el versículo, vamos a leer el versículo número 19. Dice así: cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Es interesante esto, ¿no? Dios le habló a la mujer de Pilato para que la mujer de Pilato le hablara a Pilato. Dios le habló a la mujer de Pilato a través de un sueño para que la mujer de Pilato le hablara a Pilato. Bueno, Dios habla también a través de los sueños, eso lo sabemos. Dios habla a través de sueños, pero el énfasis que quiero hacer en este texto, el texto 19, es que Dios habla a través de la voz de seres queridos. Dios le estaba hablando a Pilato a través de la voz de su mujer. Ella le dijo: no tengas nada que ver con ese justo,
pues he padecido mucho en sueño a causa de él. ¿Tenía que hacerle caso Pilato a su mujer, sí o no? Les pregunto a los hermanos en esta tarde, hermanos, ¿hay que hacerle caso a la mujer, sí o no? Si hay por allí algún mandilón, como dicen los mexicanos, va a decir sí, sí, sí. Bueno, yo diría a veces, porque Adán le hizo caso a Eva y se metió en problemas. Y Abraham le hizo caso a aquella vez a Sara tomando a Agar y se metió en problemas. Pero saben, en este momento, en ese instante, cuando la mujer de Pilato le estaba hablando a él, diciéndole, no te metas con ese justo, Pilato debía hacer caso al consejo que le estaba dando su mujer. ¿Por qué? Porque ella había tenido un sueño acerca de Jesús. Dicho sea de paso, ¿cuál fue ese sueño? ¿Qué soñó ella? Bueno, eso es tarea, ¿verdad?, para la casa. Más adelante, si tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente personalmente a los hermanos y allá del distrito de Chico, pues yo les diré cuál fue el sueño. Pero lo importante acá es esto: Dios habla a través de seres queridos. Cuando yo me bauticé, cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, lo hice gracias a la voz de un ser querido. ¿Saben a quién usó Dios para hablarme? Usó a mi abuela materna, mi abuela Delia. Ella ya murió, pero siempre la recuerdo con tanto cariño en mi corazón. Tuve la oportunidad de compartir mucho con ella. Llegar a la casa de mi abuela no era una persona adinerada, pero ciertamente tenía principios y valores que le hacían ser muy especial. Llegar a la casa de mi abuela, ella no vivía en mansiones, pero llegar a su casa era llegar a una casa donde habían pisos limpios y allí podías inclusive dormir, acostarte en el piso. Las sábanas de las camas estaban siempre limpias y bien tendidas. Y era una señora humilde. ¿Sabe? La humildad no excusa el desorden y la falta de higiene. Lo otro que tenía mi abuela era que era una persona muy fiel en sus diezmos y ofrendas. Siempre estaba pendiente de ser fiel a Dios con sus diezmos y su ofrenda. Aún en medio de su enfermedad, recuerdo que ella cuando sufrió su tercera ACV, quedó prácticamente en cama. Tenían que cobrar sus pensiones y una de mis tías llegaba para entregarle el dinero después que ella iba al banco a cobrar. Un día estaba yo visitándole allí en su casa y le entregó mi tía la remesa de su salario y ella le dijo que de una vez fuera allí al lugar donde ella guardaba su ropa, su escaparate, le llamamos allá, y allí le pidió que sacara una bolsita y en la bolsita ella esperaba que le contaran de una vez su diezmo y su ofrenda para apartarlo. Así que mi tía lo comenzó a apartar y comenzó a apartar los billetes y de repente cuando está sacando los billetes se fue un billete viejo y ella dijo, no, ese billete no, ese no, pon un billete nuevo. Ella quería siempre darle lo mejor al Señor. Nunca fue una oradora especial, nunca estuvo detrás de una plataforma o en un púlpito predicando, pero vaya que fue una mujer misionera. ¿Cuántas personas fueron ganadas para Cristo Jesús gracias al ministerio y la obra de mi abuela? Ella fue responsable de que yo me bautizara. Era yo un joven como de apenas 15 años de edad. Yo crecí en el seno de una iglesia, de un hogar adventista, pero ya tenía 15 años y no me había bautizado. Ella era la coordinadora de interesados y hubo una conferencia y ella anotó mi nombre sin que yo lo supiera. Fui a visitarla ese viernes, llegué a su casa y entonces me dijo, mira hijo, mañana es tu bautismo. Yo le dije, ¿cómo que mañana es mi bautismo? Sí, te tengo anotado en la lista. Mañana te vas a bautizar, Edwin. Y la abuela, no, yo no me voy a bautizar. Y entonces me dio un sermón. En medio de aquel sermón
yo entendí que Dios estaba hablando a través de ella. Ella quería que yo fuera salvo. Creo que si ese sermón no me lo hubiese dado, quizás no me habría bautizado. Así que puede ser, querido amigo, amiga que me escuchas, que Dios te esté hablando a ti a través de la voz de un ser querido. Dios te puede estar hablando a través de un hermano, de una hermana, de un primo, de un abuelo, de un tío, inclusive de la persona que te está dando el estudio bíblico y tú dices, no, es el hermano fulano de tal, es mi papá que siempre está diciendo lo mismo, es mi abuelo, pero no, entiende que detrás está Dios, porque Dios habla en estos tiempos a través de sus siervos, a través de sus hijos, a través de sus hijas. Así que mira, Dios le habló aquel día a Pilato a través de la voz de un ser querido y Pilato rechazó también esa voz. Nota el corazón endurecido de Pilato. Hoy estamos hablando acerca de aquellos que se encuentran con Jesús y que finalmente ese encuentro no produce resultados favorables. La cuarta voz que usó el Señor fue su misma voz. Nota lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 27, el versículo número 11. Vamos a leer. Cuando Jesús estuvo ante el gobernador, es decir, Pilato, este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, sí, es como tú dices. Noten ustedes la pregunta que hizo Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta tenía sus implicaciones. Al preguntarle Pilato a Jesús si él era el rey de los judíos, le estaba preguntando, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú de quien se ha dicho que vendrá como libertador del pueblo de Israel? Y la respuesta de Jesús fue simple, clara y llana. Sí, así es como tú dices. Yo soy el rey de los judíos. Entonces, Dios le habló a Pilato a través de la voz de la razón, le habló a través de la voz de la conciencia, le habló a través de la voz de un ser querido, le habló con su misma voz. Y Pilato no hizo una decisión acertada. ¿Por qué no hizo una decisión acertada? Porque así como hubo voces que le hablaron, también hubo factores que lo controlaron. Lo primero que controló a Pilato fue la muchedumbre, la gente que gritaba, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Eso lo afectó a él. La presión social, la opinión pública, el qué dirán. Hay muchas personas que le prestan sumamente atención al qué dirán. Se dejan presionar socialmente, se afectan por esto. Pero te voy a decir algo, querido amigo, querida amiga que me escuchas en esta hora. Cuando se trata de salvación, no puedes dejar que otros decidan por ti. Es tu decisión, es tu salvación, es tu vida, es tu bendición, eres tú con Dios. A Pilato lo afectó la muchedumbre. Y número 2, lo afectaron las posesiones y la posición. Pensó él, si yo absuelvo a Jesús, se lo van a decir a César y entonces me van a retirar de este cargo y perderé mi posición y quizás todas mis posesiones. Pero nadie pierde con Jesús, querido amigo. Nadie. Con Jesús nadie pierde. El que está con Jesús entra al equipo ganador. Amén. Entra al equipo ganador. Porque la palabra dice que el que está en Cristo, el Señor le da 100 veces más y la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Les pregunto esta noche, porque estamos hablando del arresto de Jesús, del juicio de Jesús.
¿Era Jesús culpable o inocente? La respuesta es obvia. Era inocente. Si nosotros llamáramos en este momento a personajes de la Biblia para que dieran testimonio de Jesús, ¿qué dirían ellos? Por ejemplo, si llamáramos a Juan, el apóstol, el discípulo amado, ¿qué diría él? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué diría Juan el Bautista, el precursor de la venida de Jesús? Él diría: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué diría Pedro acerca de Jesús? Pedro diría: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un ángel exaltado del cielo, ¿qué diría acerca de Jesús? Él diría: he aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador llamado Cristo. Y usted puede decir: bueno, el pastor está hablando solamente de aquellos que creyeron. Pero si le preguntamos a un demonio, ¿qué diría? Bueno, diría el demonio: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y si le preguntamos a Judas, el discípulo traidor, ¿qué diría acerca de Jesús? Lo único que tendría que decir es: he aquí que yo he entregado sangre inocente. Así que Jesús era inocente, no era culpable de ningún cargo, pero era necesario que se cumpliera la escritura del Antiguo Testamento. El cordero debía ser inmolado. El cordero debía derramar su sangre. Y aquel día, Jesucristo, cuando fue presentado ante Pilato, Pilato no quiso de una vez tomar decisiones sobre él y se lo mandó a Herodes. Y Herodes en ese tiempo era un reyesuelo impuesto por el Imperio Romano. Y cuando Jesucristo estuvo frente a Herodes, Herodes estaba un tanto expectante y lo que deseaba era que Jesús hiciera un milagro. Así que le pidió que hiciera un milagro delante de él. Pero Jesús no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, porque Jesucristo siempre estuvo apegado al cumplimiento de la profecía, de la palabra. Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Así que él no hizo ni dijo absolutamente nada. Y como el Señor Jesucristo no hizo nada delante de Herodes, Herodes se enfureció y lo despachó con improperios de su presencia. Así que lo regresaron una vez más hasta donde Pilato y volvieron a dar voces: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilato tomó la decisión de azotarlo para ver si mitigaba de alguna forma la furia de la turba. Lo azotaron y los azotes que recibió Jesús fueron azotes de acuerdo a las leyes romanas, 40 menos 1. Esos azotes, hermanos, se daban con un látigo que era de mango corto, con unas hilachas de cuero, y en esas hilachas de cuero ellos venían y incrustaban pedazos de hueso o metal. De manera que cuando el látigo pegaba en la espalda, traía carne, tejido corporal. Y esos latigazos se daban una parte en el pecho y otra parte en la espalda. Así que el Señor Jesucristo recibió ese azote y se derramó la sangre del cordero.
Hay salmos mesiánicos que hacen referencia al martirio de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista dice, refiriéndose a los látigos que recibió el Señor Jesucristo, dice, horadaron mis espaldas, grandes surcos se han abierto en ella. Cuando la Biblia habla de surcos, me hace recordar el campo. En el campo, cuando pasa la yunta de bueyes, se abre la tierra para que caiga la semilla. Bueno, la palabra dice que la espalda de Jesús fue como un surco. Así como la tierra, cuando pasa la yunta, se abre y se forma el surco, así se abrieron las espaldas de Jesús y se derramó la sangre del Cordero. Después de ser azotado, dicen los evangelios, que Jesús estaba colocado allí en un lugar cerca del pretorio y llegaron unos soldados y comenzaron a burlarse de él, a decirle: salve, rey de los judíos. Le vistieron con un manto de color púrpura, le colocaron una caña al lado como que si fuera un cetro, y entonces tejieron una corona de espinas y se la colocaron. Un soldado, en un arrebato de locura, tomó la caña y golpeó la cabeza de Jesús, que estaba coronada con la corona de espinas. Las espinas se incrustaron en su frente y se seguía derramando la sangre del Cordero. Quiero decirte que la corona que le colocaron al Señor Jesucristo no es como la corona que generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas tradicionales acerca de la pasión de Cristo. No fue una coronilla alrededor de la frente como la que aparece en la película de Franco Sefirelli. No, la corona que le colocaron a Jesús fue una corona tejida desde la frente hasta la nuca como especie de un casco. Y con esa corona lo golpearon con un palo en la cabeza. Ahora es interesante notar, queridos hermanos y amigos, que Jesús se dejó colocar una corona de espinas. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando el hombre cayó en pecado, una de las consecuencias del pecado en la tierra fue que la tierra produjo cardos y espinos. Así que cuando Cristo permite que el hombre le coloque una corona de espinas, lo que está diciéndonos y lo que está dándonos a entender es que él voluntariamente se despojó de su diadema real. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que gobierna y rige las naciones y el universo con justicia y equidad. Él es el que se sienta en el trono más alto de todos. Siendo el Rey todopoderoso, se despojó a sí mismo, dice la palabra, y tomó forma de siervo y condición de hombre, y se humilló hasta la muerte de cruz para salvarte a ti. Semejante amor el de Jesús. Se despojó de su diadema real para permitir que manos pecadoras le coronaran con una corona de espinas. Porque al permitir que le coronaran los hombres pecadores con una corona de espinas, Jesús dice en esta noche: yo cargué con tu pecado. Habían mandado a buscar a un preso llamado Barrabás. Y finalmente, cuando llegó Barrabás, Pilato presentó a Jesucristo y a Barrabás y le dijo a la multitud: en estas fiestas acostumbramos soltar un preso. ¿A quién quiere que le suelte esta vez? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y la gente gritó a una sola voz: Barrabás, Barrabás, suéltanos a Barrabás. Ay, vaya sorpresa la de Barrabás. Yo creo que la persona más sorprendida aquel día fue Barrabás. Porque miren lo siguiente: Barrabás estaba preso, condenado a muerte, metido en una celda. De repente llega un soldado romano, le abre la celda y le dice: sal.
Bueno, ¿y por qué me van a sacar si soy un condenado? Me están sacando de la cárcel, primera sorpresa. Después lo presentan allá delante de la multitud y lo comparan con Jesús. Y mira a Jesús y dice, bueno, este hombre es inocente, es el que ha hecho los milagros, es el que ha sanado enfermos, es el maestro, es el que ha estado predicando, es el que hace unos días la multitud gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí toda esta muchedumbre me va a condenar. Pero vaya sorpresa cuando el pueblo dice, suelta a Barrabás, y las autoridades romanas sueltan a Barrabás y condenan a Cristo. Y los evangelios dicen que Pilato dijo, he aquí el hombre, haciendo referencia a Jesús. Y vaya declaración esa, he aquí el hombre. Porque hay una enseñanza en la Biblia que se llama sustitución. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte sustitutiva. Yo merecía morir porque la paga del pecado es la muerte. Tú merecías morir porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es tu sustituto. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y entonces Pilato dice, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y comienza Jesús a ascender la cuesta del Calvario. Jesucristo, hermanos, no cargó el madero completo, no. No podía un ser humano cargar semejante peso por tan prolongado tiempo. Jesús cargó solo el mástil o el travesaño de la cruz, porque los amarraban a ese travesaño y los amarraban en la pantorrilla uno detrás de otro para que caminaran hacia la cuesta del Calvario. Eran presos, ellos iban amarrados y custodiados por guardias romanos. Así que cuando Cristo Jesús caía a tierra, su caída la soportaban sus rodillas, su pecho o su cara, porque no podía soportar la caída con sus brazos. Sus brazos estaban atados. Como un cordero, fue llevado al matadero, atado. Cuando llegaron allí al Calvario, extendió sus manos y fue clavado. La cruz o la crucifixión fue una muerte ideada por los asirios y adoptada por los romanos. Los asirios eran expertos en la crueldad y en el daño. Ellos eran expertos. Cuando conquistaban, los historiadores dicen que ellos cuando querían someter a un pueblo o a una nación, los asirios le cortaban a los hombres los dedos gordos de las manos y de los pies, para ser coloquial, ¿verdad? ¿Por qué le cortaban los dedos gordos de las manos? Para que los hombres no tuvieran fuerza para empuñar una espada. Así que así lo sometían. Y le cortaban los dedos gordos de los pies para que no pudieran tener equilibrio, no pudieran correr con fuerza. Bueno, los asirios fueron los que inventaron la crucifixión y los romanos adoptaron este modo de tortura. Al crucificado lo crucificaban en una posición bien incómoda, donde le arqueaban la cadera para que comenzara a sufrir de espasmos musculares. Además de eso, debía comenzar a tratar de esforzarse por levantar su tórax o pecho para buscar respiración. Debía hacer ese ejercicio constantemente, porque si no lo hacía, iba a morir de un paro respiratorio. Por eso, cuando los crucificados pasaban mucho tiempo sin morir allí clavados en la cruz,
la palabra dice que les quebraban las rodillas, le quebraban las piernas con una porra, con un martillo, para que entonces ya no pudieran soportar el peso y cayera el peso del cuerpo, y al no poder soportar el peso del cuerpo para levantarse y respirar, entonces prácticamente en cuestión de minutos colapsaba la persona que estaba crucificada. Trata de imaginar la escena en esta noche. De la cabeza de Jesús brotaba la sangre porque le habían coronado con una corona de espinas. De su rostro brotaba la sangre porque le habían dado de puñetazos. De su pecho y de su espalda brotaba la sangre porque le habían dado de látigos. De sus rodillas brotaba la sangre porque había caído a tierra. De sus manos y de sus pies también brotaba la sangre porque estaba clavado al madero. En la sangre está la vida. Y lo que quiero decirte, querido, es que Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús por eso, por su sangre derramada allí en ese lugar, porque Jesús murió. Noten ustedes que la cruz del Calvario tenía un triple propósito. Número uno, avergonzar. Los crucificados eran crucificados en cruces pequeñas y las personas podían acercarse a maldecir, a escupir al que estaba siendo crucificado. Avergonzar, ese era uno de los propósitos. Número dos, infligir dolor, el mayor dolor posible. Ese era otro de los propósitos de la cruz. Y número tres, matar, llevar a la muerte. Bueno, el pecado también es así. El pecado produce vergüenza, produce dolor y finalmente mata. Jesús llevó en la cruz del Calvario tu dolor, alabado sea el nombre de Jesús. Jesús llevó en la cruz tu vergüenza y Jesús murió en la cruz para que tú tengas vida y vida eterna. Se cumple lo que dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es vida y vida abundante. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Así que alabado sea el nombre del Señor por ese maravilloso sacrificio. Ahora, volvemos a la pregunta de esta noche. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Tú en este tiempo puedes aceptarlo o rechazarlo. Puedes coronarlo o crucificarlo. Puedes confesarlo o negarlo. Por decirlo de cierto modo, en este tiempo, mientras aún hay gracia, Jesús está en tus manos. Tú puedes decidir qué hacer. Pero llegará un momento en que tú estés en las manos de Jesús. Así que es tiempo de aceptar a Cristo Jesús. Querido amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, acepta a Jesús y acepta su salvación, porque Jesucristo murió con angustia y con dolor. Voy a leer un último texto que nos habla del corazón de Jesús en la cruz, porque Jesús quiere que tú le des tu corazón. Así como está, debes darle tu corazón a Jesús, porque Él dio su corazón por ti primero. ¿Cómo estaba el corazón de Jesús? Hay un salmo mesiánico que expresa cómo estaba el corazón de Jesús aquella tarde en el Monte Calvario mientras pendía del madero. Voy a leer el Salmo 22. Salmo 22 es un salmo mesiánico. Miren cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 15 dice: como tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ciertamente Jesús sintió sed allí, los evangelios lo dicen.
Versículo 16, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me ha cercado. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos mientras que me miran y observan. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suertes. Obviamente se está hablando del sacrificio de Jesús. Pero mira lo que dice el final del versículo 14. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Jesús lo dio todo por ti. Su corazón, dice la palabra, se derritió como la cera para que tú puedas tener salvación. Es el momento, querido amigo, de que tú busques al Señor. Toma en tu corazón la decisión de aceptar a Cristo, de buscar la iglesia, de entregarte al Señor, de bautizarte, de hacer pacto con Jesús. Y los que ya le hemos reconocido como nuestro Salvador, perseveremos en la fe, que nada ni nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Cristo te ama y desea salvarte. En este momento vamos una vez más a cantar el coro tema y luego vamos a tener una oración. Y en esa oración, si usted, amigo, reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, dígale en su corazón al Señor: Señor, te doy mi corazón porque tú diste tu corazón por mí en la cruz del Calvario. No seamos como Pilato, no seas como Pilato. Pilato representa a aquellos que se encuentran con Jesús y no hacen decisiones acertadas. Tú no eres como Pilato. Tú eres un corazón bueno para Dios. Tú puedes entregar tu corazón al Señor y ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a alabar el nombre de Dios en esta hora. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. Se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús se entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Oremos. Querido Dios y Padre bueno que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte en esta noche por tu Hijo amado Jesucristo,
Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida en ese lugar, porque tu sacrificio en la cruz del Calvario es la oportunidad que tenemos nosotros, todos los seres humanos en este tiempo, de recibirte y al recibirte, recibir la salvación. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón para que entres. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser y pedimos que tú puedas obrar tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Puede ser que en esta noche yo esté orando y haya una persona que está escuchando, que está luchando por hacer una decisión por Jesús. No ha podido entregar su corazón. Dale la fuerza, Señor, para que con tu ayuda y tu poder pueda, Señor, reconocerte como su Salvador y pueda alcanzar vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por todos los hermanos y amigos que se conectan en esta transmisión para que tu paz les acompañe, para que la bendición del cielo esté presente con cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bueno, hermanos, queremos invitarlos para unirse de nuevo mañana, el jueves. Mañana el pastor va a tratar el tema Encuentro camino a Emaús. Entonces, hermanos, no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga.